Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21 dice: No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Déjeme decirle algo. Hay una diferencia entre tener dinero y tener tesoros y tener riquezas. Muchos de nosotros quizás podemos tener dinero. Usted tiene un buen trabajo, gana dinero y tiene con qué sustentarse, pero no necesariamente tiene tesoros. Un tesoro es un conjunto de riquezas acumuladas, guardadas y almacenadas. Y en el tiempo del Señor, así como había personas necesitadas, también habían personas con riquezas. En nuestro tiempo, así como hay personas necesitadas, también hay personas con riquezas y también hay personas con tesoros y con riquezas acumuladas, almacenadas y guardadas. Déjeme decirle una cosa. Por la mente de aquellas personas que tienen riquezas puede pasar lo siguiente. Primero, pueden temer a un futuro donde no se imaginan no tener nada y tener necesidades. La Biblia dice que por el contrario, el que depende de Dios se goza y se alegra no importando cualquier sea su situación. El apóstol Pablo dijo: yo sé tener abundancia como también sé tener escasez. Por lo tanto, un hijo de Dios no teme al mañana, no teme al futuro y no teme a ninguna necesidad que pueda venir para su vida. El rico o el que tiene tesoros también puede pasar por su cabeza lo siguiente: si no tengo tesoros, si no tengo riquezas, no significo nada en la sociedad. El creyente, el verdadero hijo de Dios, sabe que tenga o no tenga, es un hijo de Dios y esto es más que suficiente en el mundo. No hay mayor privilegio que ser hijos de Dios, porque somos únicamente hechos hijos de Dios por la gracia y misericordia de nuestro Padre Celestial y por Jesucristo, quien vino, murió y se entregó por nosotros y nos adoptó como hijos suyos nuestro Padre por medio de Jesucristo. Se puede pasar por la mente de aquellos que tienen tesoros y acumulan riquezas lo siguiente: ellos no pueden vivir sin lujos, sin comodidades y sin disfrutar de lo que tienen. El Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios, haya disfrute, haya satisfacción en otras cosas. El salmista decía que solamente en Dios se complacía su alma, en Él hallaba gozo, tranquilidad y reposo. El que tiene tesoros y riquezas piensa que no puede vivir sin deleitarse en las riquezas y en los tesoros que tiene. Esto es muy importante. Ahora escúcheme. Quien tiene riquezas y tesoros en este mundo piensa que quizás ellos le van a garantizar seguridad, estabilidad y paz en un futuro. Los hijos de Dios pensamos que nuestra roca es Dios, que nuestra riqueza es el Señor y que nosotros dependemos de Él. Por lo tanto, nunca la fuente de nuestra paz se ha de terminar, la fuente de nuestra salvación se ha de acabar y nunca la fuente de nuestro gozo se ha de esfumar. Por el contrario, y no así las riquezas. Las riquezas son inciertas, dice la Biblia. Las riquezas son como la neblina, son también como la flor del campo. Las riquezas hoy están y mañana no están. Y si toda tu confianza y tu paz depende de ella, pueden esfumarse de un día para otro. Ahora, no es malo tener riqueza. Y quizás tener riquezas en abundancia. Lo malo es que tu confianza y tu corazón estén puestas en ellas. Ahora escúchame. El Señor dio una recomendación y dijo: no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones minan y se roban las cosas. Mírame, los tesoros de la tierra tienen riesgo de perecer. Uno, de que la polilla, de que el orín lo corrompan, lo dañen. Y también existe el peligro de que los ladrones lleguen y se roben tus riquezas y quedes absolutamente sin nada y muchos en la miseria. Se detenga el mundo entero, los negocios se paren, las empresas se paren, no hay empleo, no hay nada, no hay movimiento de nada. Y quiebre una empresa, se pierdan las riquezas,
y se pierdan los tesoros. Siempre va a haber riesgo para aquel que tiene riquezas en este mundo y para su riqueza y su esperanza y su corazón está allí. Entonces esa persona corre riesgo juntamente con sus propias riquezas y tesoros. El Señor, por el contrario, dijo: si no haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde tampoco hay ladrones que miran y roban esas riquezas. Porque quiero decirle lo siguiente, versículo 21, porque donde esté vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. Y ese es el peligro grande de las riquezas y de los tesoros de este mundo. ¿Por qué? Porque arrastran, cautivan y retienen la intención del corazón de los hombres, sus emociones, su fuerza, su vida. Mírame, tú puedes conocer muchísimas personas que gastaron su vida simplemente yendo detrás de los bienes y riquezas de este mundo y no hicieron nada más. Personas que mueren, personas que caen en la trampa y en el lazo de la riqueza, de los bienes y de los tesoros en este mundo y perecen allí. Pero no porque la riqueza sea mala, sino porque hicieron de las riquezas todo en su vida. No giraban en torno a otra cosa, sino que giraban solamente en torno a las riquezas, bienes y tesoros de este mundo. Ahora escúchame bien. El Señor dijo: si ustedes me aman a mí, deben aprender a amar menos el resto de cosas que hay en este mundo y en esta vida. Porque cualquier cosa aparte de mí captará la intención de su corazón, atraerá la inversión de sus fuerzas y de su vida, y lastimosamente van a terminar entregándose a cosas que son efímeras y perecederas. Pero no me preocupa a aquellos que aman al Señor y han tenido también pérdidas. Me preocupan aquellos que no conocen al Señor y que su esperanza, su vida y su riqueza y su fuerza estaban en lo que tenían. Ellos me preocupan. ¿Por qué no me preocupa el creyente? Porque el creyente sabe cómo vivir e enfrentar cualquier situación en su vida, y si no lo sabe, aún Dios está allí para dirigirle. Pero muchas personas se han quitado la vida, se han suicidado porque lo han perdido todo, porque se vino abajo todo, porque cayó todo y perdieron todos sus negocios. Se han quitado la vida. Hoy son personas que quizás viven tristes, viven afanadas, viven angustiadas, llenas de desesperación porque la verdad no saben cómo van a hacer. El Hijo de Dios no. Si tú como Hijo de Dios perdiste, has tenido pérdidas en este tiempo, recuerda que es imposible que Dios se vaya detrás de la riqueza y se desaparezca como las riquezas de este mundo. Tú y yo confiamos en un Dios que no depende ni nada de esto para ser rico y para darnos lo que nosotros necesitamos. Ese es nuestro Padre Celestial. Si tú así lo crees, te invito a que digas amén. Ahora escúchame. Las dos preguntas al principio fueron: ¿dónde están tus riquezas? Y la segunda es: ¿dónde estás haciendo tu inversión? Yo considero que tú tienes tu trabajo, tienes tu empleo y tienes quizás tu negocio. Pero tu vida no se puede ir simplemente en dedicarte a ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque esto es lo peor que tú y yo podemos hacer. El Señor y Dios nos está revelando algo muy importante. Él nos está diciendo: es necesario que ustedes también hagan tesoros en los cielos. Y algunos se preguntarán: pastor, ¿y cómo logro hacer yo tesoros en los cielos? Eso lo vamos a responder bíblicamente dentro de un minutico. Déjame decirte algo antes de irnos allá. Nuestra vida como hijos de Dios y como creyentes no debe ser una vida llena de afanes simplemente por los bienes y riquezas de este mundo. Son importantes, es necesario que seamos diligentes, pero luego de ello o antes de ello tenemos que hacer inversiones en lo eterno y en lo celestial. Tenemos que aprender a ser ricos para con Dios y no solamente ricos en este mundo. Tú puedes ser rico en este mundo, pero lo que Dios quiere es que no solamente seas ricos para con esta sociedad y en este mundo. Para Dios no solamente es importante que tú tengas bienes y disfrutes de los bienes que tienes en este mundo, sino que para Dios también es importante que tú seas rico para con Él y que también tengas tesoros en el cielo. ¿Por qué razón? Porque los tesoros en el cielo son eternos, perdurarán, permanecerán y quedarán cuando todo lo que hay en esta tierra y cuando este siglo se termine
y se acabe. Para poder tener riquezas en los cielos, tenemos que invertir. Tenemos que cambiar de perspectiva de la vida, de nuestro presente y de todo lo que hacemos. Tú debes convencerte primeramente de que necesitas tener tesoros en los cielos. Debes entender que esos tesoros allá son seguros. Debes concientizarte que lo único que al fin y al cabo quedará es lo que hayas invertido y cultivado en el reino de Dios. También debes saber que hay una manera de hacerse rico para con Dios. Pero sobre todo tenemos que cambiar nuestra visión de las cosas. Debemos de dejar de pensar que las cosas de este mundo son lo más importante. No, las cosas celestiales y eternas es lo más importante frente a cualquier tipo de cosas. Tú inclusive puedes considerar que tu cuerpo, que tu vida, que tu belleza, que tu aspecto es muy importante. No, lo más importante es lo que Dios tiene reservado para nosotros en su reino y en nuestra vida venidera cuando el Señor se manifieste, cuando nosotros le veamos y seamos como Él. Hay un peligro inmenso de tener nuestro corazón lejos de Dios, apartado de Dios y puesto en otras cosas. El peligro radica en que todo lo demás fuera de Dios perece, se acaba y se termina. Y tú corres el peligro también entonces de terminar juntamente con aquello que es perecedero y que toda tu vida se acabe allí. El Señor inclusive nos exhorta a que no amemos más a nuestros hijos, nuestras hijas, nuestro padre, nuestra madre, a que le amemos mucho más a Él ante cualquier cosa. ¿Por qué? Porque tus hijos pueden perecer, tu madre puede acabar, tu padre puede perecer y toda tu familia un día ha de terminar. El Señor luego de ello siempre permanecerá. Respondamos entonces la siguiente pregunta. Si yo debo invertir en Dios, debo invertir en lo eterno, debo invertir en lo celestial, ¿cómo lo hago? Si el Señor dijo en el versículo 21, escúcheme bien, al final dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y si en el versículo 20 me dice que haga tesoro en el cielo, donde no hay peligro que perezcan ni lo roben, y una pregunta, ¿cómo hago tesoros en el cielo? Si eres rico, gloria a Dios y me alegro mucho. Si tienes riqueza, si vienes en este mundo, me alegro mucho por ti, me alegro mucho. Pero muchos de nosotros quizás no lograremos a tener riqueza si vienes en este mundo. Con mucha más razón, con mucha más razón. Entonces hoy debemos saber que tenemos la posibilidad, que aunque no tengamos dinero para invertir y hacer riquezas y bienes en esta tierra, sí podemos aún así ser ricos en el reino celestial y sí podemos ser ricos para con Dios. Ahora, ¿cómo podemos ser ricos para con Dios? ¿Cómo puedo hacer tesoros en el cielo? El Señor mismo dio un ejemplo para que nosotros podamos entender algo muy importante. Lucas capítulo 12 versículos 16 al 21 dicen lo siguiente. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? En el versículo 21 dice lo siguiente, al final, así es como este hombre, el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios, así como este hombre. Nosotros entonces aquí en esta parábola tenemos el ejemplo de alguien que es rico para sí mismo y no es rico para con Dios. Pero también tenemos luz para nosotros saber cómo podemos ser ricos para con Dios. Porque haciendo todo lo contrario y considerando algunas cosas que ahorita vamos a ver, podemos entonces nosotros atesorar en el reino celestial.
La parábola del Señor nos muestra entonces a un hombre que dice que tenía una heredad, quizás tenía un cultivo, algunas tierras, y sus tierras le habían producido mucho. Ahora déjeme decirle, el trabajo no es malo, nunca lo será. Invertir, cultivar, trabajar, nunca será nocivo ni nunca será malo, y nunca Dios estará en desacuerdo con ello porque su palabra no lo está. Por el contrario, la palabra del Señor nos manda a ser productivos, trabajar, no robar, sino que trabajar con nuestras manos para tener para nuestras necesidades y también compartir con los que padecen necesidad. El problema nunca fue, nunca ha sido y nunca será que nuestra heredad haya producido. Nunca será que el negocio genere y que el trabajo y el empleo nos vaya bien. Ese nunca será el problema. El problema radica y comienza en el versículo 17 en adelante. ¿Qué dice el versículo 17? Se lo voy a leer para ustedes. Dice: y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Ok, primero, él lo único que estaba pensando hacer con sus frutos era guardarlos, lo único. Lo único que pensaba hacer con sus riquezas y con su producido, lo único que pensaba hacer era guardarlos y cómo almacenarlo. Y ese es un error. ¿Por qué razón? Porque la palabra del Señor a nosotros nos enseña que nosotros con lo producido, con lo que nos esté el Señor dando y con lo que esté produciendo nuestra heredad, nuestro trabajo, nuestros negocios y nuestros empleos, tenemos que aprender a hacer tres cosas. Uno, grábese esto en su mente, en su corazón. Uno, honrar a Dios. Segundo, disfrutarlo. Y tercero, compartir con el que padece necesidad. Este hombre no pensaba y no estaba pensando hacer eso con sus riquezas. Lo único que estaba pensando hacer es cómo las guardo, dónde las meto y dónde las almaceno. Déjame decirte, si tú ves a alguien con necesidad y le ayudas, lo más probable es que el día en que tú tengas necesidad recojas también de aquello que tú hiciste, porque el dinero se puede acabar, pero tú con ese dinero sembraste para las necesidades de otras personas también. El día en que tú no tengas, entonces ya habrás sembrado e inevitablemente cosecharás de lo que tú sembraste. Ahora escúchame algo. En el versículo 18, este hombre también dijo: ya sé qué haré, dijo, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis bienes y mis frutos. Lo que pensó, lo imaginó y lo hizo. Pero siguió con el mismo énfasis en su vida, en almacenar, guardar y almacenar. Porque en la mente de este hombre había temor a que algún día se acabaran los frutos y se acabaran los bienes. Si tú confías en Dios como tu proveedor, el mundo puede volcarse, pero tu Dios será siempre tu Dios y Él cumplirá lo que ha dicho con respecto a ti. Aunque la higuera no florezca, dijo Habacuc, aunque en las vides no haya fruto, aunque falte el producto del olivo, aunque ya no haya ovejas, aunque ya no hayan vacas que den leche, aunque ya no hayan tierras que den productos ni cultivos, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, dijo. Él hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar confiado y seguro. Eso dijo Habacuc. Ahora, déjame decirte lo siguiente. En el versículo 19, este hombre se dice a sí mismo, dice, diré a mi alma, versículo 19, diré a mi alma. Presta mucha atención, porque aquí hay otro error de este hombre. Alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años. Repósate, alma, come, bebe, regocíjate. Ahora, escúchame, no hay nada más insensato en pensar de que lo que tienes hoy te durará para siempre. Eso es insensato, porque a ciencia cierta tú no sabes si tú has de perecer o si tus bienes han de perecer. No lo sabes. Tú anhelarías, querrás, pero no lo sabes. Ahora, la diferencia entre alguien que piensa como este hombre a
Alguien que piensa como hijo de Dios, que sabe la importancia y reconoce la necesidad y la importancia de encomendar a Jehová vuestro camino y confiar en Él, y Él hará. Hay una diferencia abismal. El que confía en sus riquezas quizás perezca con sus riquezas, si no perece él antes. Pero el que encomienda a Jehová su camino y confía en que Él hará, sabrá que sus riquezas y lo que necesite nunca le faltará. Este hombre dijo: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Porque el que confía en sus riquezas y en la vanidad de esta vida no considera que la vida es efímera, que Dios, el Señor Jesucristo, tiene la llave de la muerte, en que en cualquier momento Él ha de perecer. Y lo que guardó, ¿para qué sirvió? Sus tesoros perecieron, no le servirán en la eternidad, y quedó como el pobre más miserable después que muera. Ahora escúchame. Además le dijo a su alma: alma, come, bebe y regocíjate. En el versículo 20 Dios le dijo algo muy claro. Le dijo: necio, eres tú necio. ¿Por qué esta noche no sabes tú que vienen a pedir tu alma? Y lo que tú has guardado, ¿para quién será? ¿De qué servirá? ¿En qué te ayudará? Ahora escúchame. No se dirá de ti que fuiste un hombre rico por el dinero que tenías. Grábate esto. Fuiste un hombre rico porque honraste a Dios con lo que tenías. Supiste disfrutarlo los días que Dios te dio. Pero también fuiste rico porque tú compartiste con las necesidades de otras personas. Pero si solamente atesoraste riquezas y bienes en este mundo, no fuiste ningún rico. Fuiste un avariento, un hombre temeroso y miedoso, lleno de temores del futuro. Y un hombre vil porque confió en algo que no es eterno. Ahora escúchame. El Señor dijo al final en el versículo 21, así como este hombre es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. El Señor dijo: este hombre fue necio, y este hombre, y como es él, es y son aquellos, todos los que son ricos para sí mismos y no son ricos para con Dios. Definamos rápidamente. No son ricos para con Dios los que ponen su confianza en este mundo, en las riquezas de este mundo, viven solo para ellas, no la disfrutan, no la comparten y no honren a Dios con ellas. No son ricos para con Dios. No son ricos para con Dios los que no confían en Dios, sino que confían en lo que han ganado y tienen en sus manos o en una cuenta bancaria. No son ricos para con Dios. No son ricos para con Dios los que lo único que han hecho con su vida ha sido invertirla en ir detrás de los bienes y riquezas de este mundo. No son ricos para con Dios los únicos que trabajan y no apartan tiempo ni para sí, ni para su familia, ni para su hogar, ni para Dios. No son ricos para con Dios. No son ricos para con Dios los que no comparten sus riquezas. No son ricos. No son ricos para con Dios los que creen que sus riquezas, sus bienes y sus tesoros le han de dar de seguridad durante toda su vida. No son ricos para con Dios. ¿Quiénes son ricos para con Dios y cómo me hago rico para con Dios? Ok. Primero, pon a Dios sobre todas las cosas. Primero. Esto significa de que toda tu vida, familia, proyectos, todo lo que hagas, encomiéndalo al Señor, confía en Él y en Él hará. Hazte dependiente de Dios. Vive una vida agradable delante de Dios. Obedece su palabra. Procura ser útil en las manos de Dios y servirle con los dones que Él te ha dado. Concientízate de que todo en esta vida no solamente radica en lo material y lo físico, sino que también hay una gran parte espiritual y celestial. Con lo que tienes, aprende a honrar a Dios, a disfrutarlo y a compartirlo con los demás. No confíes nunca en las riquezas, en el dinero, en el mundo, el empleo, el empleador. No te fíes de ello. Fíate de Dios
que no perece, no termina y no se acaba. Obedece al llamado de Dios en tu vida. Arrepiéntete si te lo está pidiendo. Sírvele si te lo está demandando. Entrégate a Él si así Dios lo quiere. Comienza a tomar la Escritura, a leerla, a escudriñarla, a conocer la voluntad del Señor y a entregarte a ella. Así automáticamente irás haciendo inversión de tu tiempo, de tus días, de tus fuerzas, de tu pensamiento en el reino celestial. Lo irás logrando. Y a medida en que balanceas tus horas, tus días, dónde los pones, dónde lo entregas y dónde los dejas, te harás rico también celestialmente y ojalá que a la par te hagas rico en este mundo. Pero no que solamente seas rico en este mundo y hayas almacenado tesoro para contigo mismo y no estés invirtiendo ni tu tiempo, ni parte de tus días, ni de tus horas, ni de tus fuerzas, ni de nada de eso para cosechar fe, para sembrar en fe, para servirle a Dios, para compartirle de la palabra del Señor a otros. No puedes simplemente invertir tu vida en las cosas terrenales. Tienes que considerar también las cosas celestiales y darle un lugar importante a cada una de ellas en tu vida. Por ejemplo, considera la voluntad de Dios para todo lo que haces. Tenla en cuenta. Entrégate a ella. Ofrécete a ella. Camina conforme el camino y el plan que Dios ha trazado para tu vida. Así indudablemente entonces estarás invirtiendo en el reino celestial y haciendo tesoros en el reino de Dios. Si comienzas a considerar las cosas celestiales como eternas, a tenerlas en cuenta en tu vida y a entregarte a ellas, te harás rico, pero no en la tierra, en el cielo. Ahora déjame decirte, quizás no tengas dinero para invertir en este mundo y hacerte rico en este mundo, pero si cuentas con tiempo, con tus días, con tus horas, con tu corazón, para entregarlo a Dios, con tu tiempo, con tus días y con tus horas, para hacer con ellos cosas que agraden a Dios e invertir parte de ese tiempo también en lo que sea servir a Dios y honrarle, buscarle y entregarse a Él. Si así lo hacemos, indudablemente seremos ricos para con Dios. Ahora déjame decirte algo. Ante todo esto, necesitamos reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios y ante todo reconocerlo como nuestro Salvador. Si lo has hecho, ya has iniciado una vida en la que has comenzado a cultivar riquezas celestiales. Si no lo has hecho, necesitas hacerlo, porque de allí parte toda nuestra riqueza. No sé si te quedó claro, pero necesitas invertir en lo eterno y en lo celestial. Invierte tiempo, dedicación, ponle el corazón a las cosas de Dios, ponle el ánimo, ponle disposición, invierte tiempo en la lectura de su palabra, en el conocimiento de su voluntad, en ponerla por obra. Invierte en cómo sirves a Dios y te pones al servicio de esta humanidad para su honra y su gloria. Invierte con lo que Dios te dio, en su reino, en el servicio de su reino y en cómo con lo que el Señor te provee tú puedes impulsar la predicación del Evangelio y la extensión de su reino en los corazones y en las vidas. Ahora déjame decirte algo. Yo anhelo con todo mi corazón que al final, cuando nos encontremos con el Señor, Él nos diga: pasen todos estos hombres y mujeres ricos para conmigo, porque supieron en su vida y durante los días que tenían cómo invertir no solamente en lo terrenal, sino que también se acordaron y supieron que lo celestial y lo eterno es mucho más importante y tiene mucho más valor. Ojalá así sea. Es el deseo de mi corazón. Es lo que trato de hacer con toda mi vida. Servir a Dios, disfrutar lo que Él me da, personalmente y con mi familia. Que yo pueda
siempre ser útil en las manos de Dios hasta que Él me lleve o hasta que el Señor venga. Porque para mí, y ojalá que para ti, no haya nada más importante que Dios y su reino.